Asociación Camino Anima Mundi presenta. Silencio. Quiero que nos situemos por un momento en un lugar donde parece que ya no queda nada de esperanza, en el corazón mismo de Auschwitz. E imaginemos que allí un grupo de prisioneros judíos decide hacer algo impensable: llevar a Dios a juicio. Esta es la tremenda premisa de la obra Dios a juicio, y vamos a adentrarnos en sus ideas, que son profundas y desde luego desafiantes. Estamos en un barracón. Es la noche antes de una selección. El aire, claro, se puede cortar con un cuchillo, está cargado de miedo, pero también de una pregunta que lo llena todo, y que da pie a un conflicto que no es solo espiritual, sino también legal. Y aquí está. Esta es la pregunta que lo empieza todo. Pero ojo, esto no es una blasfemia, no es un rechazo a la fe. Es mucho más profundo. Es una exigencia de justicia cósmica. Es la pregunta de un pueblo que se siente traicionado, abandonado, por el mismo Dios que un día prometió protegerlo. Y este es el punto clave, ¿eh? El juicio no va de sentimientos o de decepciones, no, va de algo mucho más concreto, de un contrato, del pacto bíblico. Dios prometió ser fiel a Israel y a cambio el pueblo seguiría su ley. Así que la acusación tiene una claridad legal que es devastadora: incumplimiento de contrato por parte de Dios. Claro que para entender bien la magnitud de este juicio hay que ponerlo en su contexto. Porque esto de discutir con Dios, de exigirle respuestas, no es algo nuevo en la tradición bíblica. Para nada. De hecho, es uno de sus pilares. Es que la fe en la Biblia no es una obediencia ciega, sino más bien una relación muy dramática y a menudo muy conflictiva. Pensemos en Abraham negociando cara a cara con Dios para salvar a los justos, o en Jacob, que se lía a luchar, literalmente, con un ser divino hasta que amanece, o en Job, que acusa a Dios de ser injusto. Esta confrontación, esta tensión, es parte fundamental del camino espiritual. Y la cosa llega hasta tal punto que la identidad misma del pueblo está metida en esta idea de lucha, de no aceptar el silencio como respuesta. El propio nombre, Israel, es un recordatorio constante de que la relación con lo sagrado es una relación viva, es un pulso, un forcejeo. Y ahora sí, vamos al corazón del juicio. A medida que avanza, se van presentando las grandes defensas, las respuestas clásicas de la teología para explicar por qué existe el mal. Pero claro, una a una, en Auschwitz, se vienen abajo. La primera defensa: esto es un castigo. La idea de siempre, ¿no? Si sufrimos es porque hemos pecado. Pero la réplica es inmediata y es demoledora. ¿Y los niños? Se podrá discutir sobre los pecados de los adultos, vale, pero ¿qué pecado ha cometido un bebé para merecer la cámara de gas? Ante la inocencia aplastada, el argumento del castigo simplemente se hace añicos. Vale, segunda defensa entonces. No es un castigo, es una purificación. La idea es que Dios es como un cirujano que corta lo enfermo para salvar al resto. Un dolor terrible, sí, pero con un objetivo más alto. Pero una vez más, la realidad de Auschwitz revienta la metáfora. ¿Qué clase de cirujano celestial usa Ciclón B? La brutalidad del método hace que la explicación sea sencillamente un insulto moral. Y llegamos a la tercera gran defensa, quizá la más conocida de todas: el libre albedrío. Básicamente, que Dios no es el responsable. El mal es cosa nuestra, de los seres humanos y de nuestra libertad para elegir. Él nos hizo libres y el holocausto es la consecuencia atroz de esa libertad mal utilizada. Pero la hora tiene una respuesta para este argumento, y es una de las escenas más desgarradoras que uno puede imaginar. Una madre cuenta cómo un oficial nazi, con sus 3 hijos delante, le ofreció una elección monstruosa. Tenía que escoger a uno para que viviera, y al hacerlo condenaba a los otros 2. Y su pregunta resuena en todo el barracón, y lo destroza todo. ¿Dónde estaba mi libre albedrío? Porque en ese límite del sufrimiento, la libertad humana puede ser aniquilada por completo. Forzar a una madre a elegir qué hijo vive y qué hijo muere no es una expresión de libertad, es su negación más absoluta. Con todas las defensas teológicas por los suelos, el juicio llega a su clímax, un clímax terrible, pero inevitable. La lógica ha seguido su camino hasta el final, y llega el momento de la sentencia. Y entonces llega la acusación final, la más radical. Uno de los prisioneros repasa toda la historia bíblica y llega a una conclusión que te deja helado. Dios no es un ser moral. Es un ser con un poder inmenso, que durante un tiempo eligió estar de parte de Israel. Pero ahora, simplemente, ese poder se ha vuelto en su contra. Y la prueba escalofriante de esta idea la llevan sus propios captores grabada en el cinturón. Gott mit uns, Dios está con nosotros. Los nazis proclamando que Dios está de su parte. La ironía es de una brutalidad total. Es como si Dios simplemente hubiera cambiado de bando. Y finalmente, el tribunal emite su veredicto. Es unánime.
Dios es declarado culpable de haber roto el pacto con su pueblo, y en el barracón se hace un silencio absoluto. La razón ha llevado a un callejón sin salida, a un abismo donde parece que todo significado se ha derrumbado. Pero es justo aquí, en este momento de colapso total, cuando la lógica y la teología han fracasado, donde la obra nos lleva a un lugar mucho más profundo, mucho más misterioso. Pasamos del veredicto de la mente al gesto inexplicable del espíritu. La pregunta queda ahí flotando en el aire. Si Dios es culpable, si el pacto está roto, si no hay ninguna explicación que sirva, ¿qué queda? ¿Qué se hace en medio del vacío más absoluto? Y entonces ocurre. Los mismos hombres que acaban de declarar a Dios culpable, mientras son conducidos hacia su propia muerte, se cubren la cabeza y empiezan a rezar el Shema Israel. Un acto de fe que desafía por completo la conclusión lógica a la que su propio tribunal había llegado. Este gesto final nos muestra algo increíble. Una fe que no se basa en pruebas, ni en respuestas, ni siquiera en que Dios parezca bueno. Es la expresión de una relación que sigue existiendo más allá de la comprensión. Una espiritualidad que nace precisamente cuando todas las certezas se han muerto. Y aquí está la gran diferencia. Una cosa es creer en un sistema de ideas sobre Dios, y otra muy distinta es, simplemente, permanecer en relación con el misterio, incluso en su silencio más oscuro. El misterio de una fe que sobrevive a su propia lógica es sin duda una de las reflexiones más profundas que podemos hacernos. Para seguir explorando estas y otras cuestiones del camino espiritual, la invitación queda abierta. Pueden ponerse en contacto escribiendo a quiero@caminoanimamundi.org.